Familia, bienvenidos a Monte Sión en casa. Es un gusto para mí saludarlos este miércoles y poder compartir la palabra de Dios a todos ustedes. Antes que nada quiero pedirles un favor. Comparte esta transmisión con tus amigos, con tu familia, en tus redes sociales. Es importante escuchar mensajes de esperanza y mensajes de fe en estos tiempos difíciles. Si escuchamos mensajes de esperanza y de fe, nuestra mirada siempre va a estar puesta en Jesús y no en las circunstancias, sabiendo que Él nos acompaña y que nos da la victoria en todo momento. Entonces, por favor, comparte esta transmisión con tus contactos. Acompáñame, por favor, a honrar la palabra de Dios. Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ahora te voy a pedir, por favor, que repitas después de mí. Padre, yo te amo. Por lo tanto, voy a escuchar tu palabra, la voy a guardar en mi corazón y la voy a poner en práctica. El día de hoy mi vida es transformada por tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, las últimas 2 semanas hemos estado viendo una serie que se llama Tiempos Difíciles y veíamos la importancia de la integridad y de la identidad en esos tiempos difíciles, cómo se ven atacadas cuando estamos enfrentando circunstancias adversas. Y el día de hoy vamos a ver el último tema de esta serie, que es fe en tiempos difíciles. Cuando tú y yo estamos atravesando momentos difíciles, circunstancias adversas, problemas, cosas que no entendemos, es muy fácil que tú y yo perdamos de vista quién es Dios y quiénes somos nosotros en Él. Cuando tú y yo perdemos de vista quién es Dios, es porque estamos viendo a otro lado. Cuando tú y yo perdemos de vista quién es Dios, significa que nuestra vista está puesta en alguna otra cosa. Y cuando estamos atravesando problemas y circunstancias difíciles, estamos viendo esos problemas y esas circunstancias difíciles en vez de ver a Dios. No es de sorprenderse que muchas personas, cuando están atravesando momentos difíciles, pierden su fe. Porque fe es confianza en Dios. Es confianza en Dios. Y cuando estamos pasando momentos difíciles, como los que todos ustedes están pasando, como los que yo estoy pasando en este momento, como los que el mundo está pasando en este momento, es muy fácil voltear, dejar de ver a Dios y voltear a ver los problemas. Ahora, quiero decirte algo. Cuando tú y yo dejamos de voltear a ver a Dios y empezamos a ver los problemas y las circunstancias, nuestra confianza cambia de lugar. Dejamos de confiar en Dios y empezamos a confiar en los problemas. Y por eso hay muchas personas que antes eran cristianas y que antes decían tener una fe inquebrantable y que antes decían que su fe estaba firme en Jesús, pero después de atravesar momentos difíciles, perdieron su confianza en Dios, porque empezaron a ver los problemas y dejaron de ver a Dios. Entonces, en estos momentos difíciles que todos estamos enfrentando, lo primero que yo quiero hacerte es preguntarte algo. ¿En quién o en qué estás confiando? ¿En quién o en qué estás confiando? Seguramente algunos de ustedes ya han pasado por la muerte de algún familiar. Seguramente algunos de ustedes están enfermos ahorita. Algunos de ustedes están en crisis económica. Hay problemas como problemas familiares, divorcio, depresión. Hay muchos problemas que estamos experimentando en estos tiempos. Y una muy buena pregunta que debemos de hacernos es: ¿en qué o en quién estamos confiando? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque en la persona o en la cosa que tú confíes, eso va a cambiar la perspectiva que tienes de las cosas. Por lo tanto, tus respuestas, tus actitudes van a ser determinadas por la perspectiva que tú tienes. Y si tú estás confiando en problemas y en circunstancias en lugar de estar confiando en Dios, entonces tus respuestas, tus actitudes, tus emociones van a ser determinadas por ese problema, por esa circunstancia. Y es bien importante preguntarnos en quién o en qué estamos confiando en estos momentos difíciles. Yo sé que los momentos difíciles muchas veces no los entendemos, los momentos difíciles muchas veces duelen, no hay explicación para momentos difíciles, pero es importante que nuestra confianza siempre esté puesta en Dios. Es importante que nunca desviemos nuestra vista y que siempre estemos confiando en nuestro Dios y no en las circunstancias. ¿Por qué hay tanta gente que se decepciona en los momentos difíciles? ¿Por qué hay tanta gente que se decepciona de Dios
cuando están atravesando momentos difíciles, porque hemos malentendido algo acerca de la fe. Hemos malentendido algo acerca de la confianza en Dios y yo quiero explicártelo y ponle atención en la pantalla. Tenemos expectativas, pero también hay confianza. Existen las expectativas y existe la confianza. Las expectativas son la posibilidad de que algo suceda. La posibilidad de que algo suceda. Y muchas personas han puesto expectativas en Dios, la posibilidad de que algo suceda. Yo sé que Dios tiene la capacidad de obrar en el matrimonio de mis papás. Yo sé que Dios tiene la capacidad de ayudarme en el examen que voy a presentar. Yo sé que Dios tiene la capacidad de sacarme de esta enfermedad. Yo sé que Dios tiene la capacidad y tenemos expectativas puestas en Dios, pero la confianza no es igual que las expectativas. La confianza es la seguridad de que Dios hará lo que ha dicho. La seguridad de que Dios va a hacer lo que prometió. Y muchas veces tú y yo tenemos expectativas en cosas que Dios no ha prometido. Mucha gente se ha decepcionado de Dios teniendo la expectativa de que no va a pasar nada malo. Llega el día malo, llega una pandemia, llega la muerte de algún familiar, llega la enfermedad, llega la crisis económica y entonces uno, como no se cumplieron esas expectativas que tenían, entonces uno se decepciona de Dios y pierde su fe y pierde su confianza. Y ahora su confianza está puesta en los problemas y todo en su vida está, las respuestas que él tenga en su vida, las decisiones que tome en su vida van a estar basadas en esas circunstancias, no en Dios. Es bien diferente expectativas a confianza. No podemos poner expectativas en Dios, tenemos que tener confianza en Dios y en lo que Él ha prometido. Confianza en Dios y en lo que Él ha prometido, hermanos. La muerte es parte de la vida. Mucha gente se decepciona de Dios porque murió un familiar. Mucha gente se decepciona de Dios porque hay crisis económica. Mucha gente se decepciona de Dios porque hay problemas en su vida. Pero los problemas son parte de la vida. Eclesiastés claro lo dice, hay tiempo para vivir y hay tiempo para morir. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Jesús nos dijo, va a venir tiempos difíciles. Entonces, cuando tú y yo tenemos expectativas en Dios que quizá no se vayan a cumplir, nos vamos a decepcionar. Nuestra confianza se va a venir para abajo y vamos a dejar de ver a Dios y vamos a empezar a ver los problemas. Pero cuando tú y yo tenemos la confianza de que Dios va a cumplir lo que ha prometido, entonces tú y yo podemos caminar seguros en medio de cualquier problema. En medio de la enfermedad, en medio de la muerte de algún familiar, en medio de una crisis económica, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, en medio del temor, en medio del miedo, tú y yo podemos caminar seguros, confiados, porque una de las promesas que Dios sí dijo, algo que Dios sí ha dicho y que nos puede dar confianza es que Él nos acompaña en medio de toda circunstancia difícil. Él nos acompaña. Otra cosa que Dios nos ha dicho es que Él nos da gracia y nos da misericordia en tiempos difíciles. Tenemos un Dios que nos entiende, tenemos un sumo sacerdote que es Jesús, que se compadece de nosotros y que sufrió y padeció lo que tú y yo sufrimos y padecemos. Jesús sufrió muertes de familiares, Jesús sufrió rechazo, Jesús sufrió todo lo que tú y yo hemos sufrido. Y Él nos entiende, por eso tenemos misericordia, porque Él nos entiende. Y Él nos acompaña en el viaje. Pero también tenemos gracia, y gracia en el contexto que estoy hablando ahorita es la capacidad de aguantar una adversidad. No la capacidad de no pasar una adversidad, sino la capacidad de atravesarla y salir en victoria. Incluso la muerte. Tú y yo, si tenemos confianza en Dios, estamos asegurados. Si tú y yo tenemos confianza en Dios, estamos asegurados. Y la muerte es solamente un paso a una vida eterna, espectacular. Si tenemos confianza en Dios. Pero en estos momentos que hemos estado pasando, la pandemia, ver tanto contagio, ver la muerte de personas cercanas, la crisis económica, pérdida de trabajo, divorcios, problemas familiares, entonces dejamos de confiar en Dios. Y empezamos a confiar en los problemas. Y tenemos expectativa en Dios, pero nuestra confianza realmente está en los problemas. Y yo quiero contarte una historia para
para ver exactamente lo que te estoy diciendo en este momento. Muchas personas ahorita se encuentran exactamente así, tienen expectativas en Dios, pero su confianza está puesta en los problemas. Yo sé y hay la posibilidad de que tú hagas algo, Dios, pero realmente yo tengo mi confianza puesta en la pandemia y en lo que la pandemia puede hacerme. Por eso tengo miedo, por eso tengo temor, por eso tengo incertidumbre en este momento, por eso no sé qué hacer. He visto que se han muerto personas, he visto que hay muchos contagios, he visto la crisis económica. Tengo confianza en lo que está sucediendo y en lo que está sucediendo puede provocar en mi vida. Tengo expectativas en Dios. Y hoy es un día que vamos a cambiar esto y vamos a cambiar nuestras expectativas en Dios por nuestra confianza en Dios. Hay que hacer un cambio. Confiar en Dios, no confiar en los problemas. Y quiero contarte esta historia que la mayoría de ustedes la han escuchado, pero es una historia que habla exactamente y explica exactamente lo que estamos viendo en este momento. Y viene en Marcos 4 y dice, así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron, iban varias barcas, y pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban a la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Entonces, estamos viendo un panorama que todo estaba bien, todo estaba tranquilo, pero de repente vinieron tiempos difíciles. Empezó una tormenta feroz, las olas violentas y las barcas empezaron a llenar de agua. Y yo quiero que te empieces a imaginar esta parte de la historia, donde los discípulos están gritando desesperados porque se está metiendo el agua, donde se están sacudiendo las barcas, donde todo el mundo está con la incertidumbre de qué va a pasar. Imagínate el miedo y el terror de estas personas. Pero algo muy curioso pasa mientras todo este tiempo difícil, mientras toda esta circunstancia difícil está sucediendo, Jesús está ahí en medio. ¿Y qué está haciendo Jesús? Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Ahora, la verdad yo creo que Jesús no estaba dormido en medio de ese sacudimiento y en medio de ese gritadero de toda la gente. Realmente creo que Jesús estaba ahí adrede para explicarles algo fundamental que nos va a explicar el día de hoy. Jesús quería que los discípulos entendieran algo que iba a formar su vida y que iba a determinar el éxito de cada uno de ellos y que puede determinar el éxito tuyo y mío, si lo creemos y si lo ponemos en práctica. Entonces Jesús estaba dormido y los discípulos lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No te importa que nos ahoguemos? Y quizá tú el día de hoy estás diciendo exactamente lo mismo, estás atravesando estos momentos difíciles, vino la tormenta, vino la crisis económica, vino la muerte de algún familiar, el problema que estés atravesando y sabes que Dios te acompaña y tú en estos momentos estás diciendo, bueno Dios, ¿no te importa que me ahogue? ¿No te importa que me muera? ¿No te importa mi familia? ¿No te importa que pierda el trabajo? ¿No te importa si me enfermo? ¿No te importa mi matrimonio? ¿No te importan mis planes? Dios, ¿no te importa mi vida? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo? ¿No te importa mi vida? ¿No ves lo que está sucediendo alrededor? ¿Por qué están pasando estas circunstancias? Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y ahí estaba Jesús. En medio de esa tempestad, en medio de esa tormenta, ahí estaba Jesús. Y yo quiero decirte, número uno, algo hoy. Jesús está contigo en medio de esta tormenta. Jesús está contigo en medio de esta tormenta. Pero me impresiona lo que sigue diciendo la historia. Jesús tiene una conversación con la naturaleza. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio y cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Imagínate todo lo que está pasando aquí. Después de la tempestad, después del sacudimiento, después de los gritos, después de la desesperación de la gente que iba en las barcas, Jesús se para y tiene una conversación con la naturaleza y les dice, hey, cálmense. Y todo se detuvo. Y lo que antes era una tormenta, ahora era calma y paz. Imagínate experimentar lo que los discípulos experimentaron. Seguramente se quedaron con la boca abierta. Y eso fue lo que pasó. Fíjate lo que sigue diciendo el versículo 40. Luego Él les preguntó una pregunta que el día de hoy nos hace a ti y a mí. ¿Por qué tienes miedo? ¿Todavía no tienes fe? ¿Por qué tienes miedo? Después de lo que has experimentado conmigo, después de lo que te he mostrado, después de que has conocido que soy fiel, que soy bueno, que soy amoroso, después de que estás viendo que te acompaño en esta barca en medio de este viaje, ¿por qué tienes miedo? ¿Todavía no tienes fe?
Y algo muy interesante está diciendo aquí Jesús, y esto es la lección del día de hoy. El miedo y la fe provocan lo mismo o son alimentadas con lo mismo, son alimentadas con la confianza. Cuando tú tienes miedo en algo es porque tú confías en esa cosa, tú confías en ese problema, tú confías en esa circunstancia y en lo que esa circunstancia puede provocarte. Cuando tú confías en Dios, eso es fe. Sabes que Él te acompaña y sabes que lo que Él dijo que iba a pasar en tu vida va a pasar. Entonces aquí lo que les está diciendo es, ¿por qué tienes miedo? Realmente lo que les está diciendo es, ¿por qué tienes confianza en esta tormenta? Porque puede matarte, porque puede cambiar tu vida, porque puede cambiar tu destino. ¿Por qué no tienes fe en mí? ¿Por qué no tienes fe en mí que sabes que yo te acompaño y sabes todo lo que soy para ti y sabes de lo que soy capaz y sabes lo que te he prometido? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes confianza a esta tormenta? ¿Por qué tienes más confianza en esta pandemia? ¿Por qué tienes más confianza en el virus? ¿Por qué tienes más confianza en las circunstancias que estás pasando? ¿Por qué tienes más confianza en los problemas que estás atravesando? ¿Por qué mejor no tienes fe? ¿Por qué estás viendo la circunstancia? ¿Por qué no me volteas a ver a mí? Y es algo muy, muy, muy sorprendente. Los discípulos tenían expectativas en Jesús, pero su confianza estaba puesta en la tormenta. Maestro, no te importa que me ahogue, yo sé que eres poderoso, yo te he visto hacer milagros, hay una posibilidad de que me saques de esto, pero realmente mi confianza está puesta en lo que estoy pasando en este momento. Mi confianza no está puesta en ti. Tengo expectativas de ti, pero mi confianza está en este virus, mi confianza está en que es mortal, mi confianza está en los problemas, mi confianza está en que ya viene el divorcio, mi confianza está en esta crisis económica. Lo veo venir y sé que va a provocar algo en mi vida y tengo miedo. El miedo refleja nuestra confianza en algo o nuestra desconfianza de Dios. La fe refleja nuestra confianza en Dios y no nuestra confianza en las cosas. Los discípulos tenían expectativas en Jesús, pero su confianza estaba puesta en la tormenta. Y en estos momentos difíciles que tú y yo estamos atravesando, cuando no podemos explicarnos por qué suceden las cosas, cuando viene la muerte de algún familiar, cuando viene la enfermedad y tú dices, ¿por qué? Y empieza el temor a apoderarse de ti y empieza la incertidumbre y empiezas a pensar, bueno, ¿qué pasaría si me muero? ¿Qué pasaría si mi papá se muere? ¿Qué pasaría si viene crisis económica? ¿Qué pasaría si pierdo el trabajo? Y empiezas a tener temor, a estresarte, a tener miedo. Eso está reflejando que tenemos confianza en la circunstancia y expectativa en Dios. Pero Jesús les dice, ¿por qué tienes miedo? ¿Todavía no tienes fe? Todavía no tienes fe. No debes de confiar en los problemas y en las circunstancias difíciles. Los discípulos pusieron su confianza en la tormenta. Ellos creyeron que la tormenta tenía la capacidad de determinar su destino. Así como muchas personas el día de hoy creen que el virus, que la pandemia, que la crisis económica, que los problemas familiares tienen la capacidad de determinar tu destino. Y por eso están atemorizadas. Y por eso hoy muchas personas han perdido su fe y su confianza en Dios en estos tiempos difíciles. Pero fíjate, esto pasa muchas veces con nosotros. Sabemos de lo que Jesús es capaz, lo hemos experimentado, pero nuestra confianza está puesta en las circunstancias y no debe de ser así. Y la historia sigue diciendo en el versículo 41, y los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban, que incluso las olas, el viento los obedece. Algo muy interesante que podemos notar en esta parte de la historia es que ellos estaban más aterrados después de que la tormenta se calmó que cuando estaba la tormenta. Ellos tenían más miedo por lo que presenciaron cuando la tormenta se calmó que antes de la tormenta. Cuando estaba la tormenta definitivamente tenían miedo, pero cuando Jesús calmó las olas y el viento, ellos estaban completamente aterrados y dijeron, ¿quién es este hombre? Y muchas veces tú y yo perdemos de vista quién es ese hombre. Jesucristo que nos acompaña en este viaje. Jesucristo que está con nosotros en esa barca, atravesando esta tormenta. Y estaban completamente aterrados. Entonces ellos cambiaron su miedo, su
terror por la tormenta, por las circunstancias, y la cambiaron y estaban completamente aterrados por esta persona que incluso controlaba la naturaleza. Después de poner su confianza en las cosas, en las circunstancias, en los problemas, voltearon a ver a Jesús y estaban completamente aterrados y dijeron, ¿quién es esta persona? Y Jesús les estaba enseñando una gran lección. ¿En dónde está puesta tu confianza? Sabes que te acompaño, pero no es nada más tener expectativa, es tener confianza. Y cuando tú y yo tenemos confianza en Dios, atravesamos cualquier problema, atravesamos cualquier circunstancia difícil sabiendo que Él nos acompaña. Atravesamos incluso el escenario peor que nos pudiéramos imaginar. Cuando tú y yo tenemos confianza en Dios, la muerte es solamente un paso. La enfermedad definitivamente es parte de la vida. La crisis económica viene, vivimos en este mundo quebrado, pero Jesús nos acompaña y nos da misericordia y nos da gracia para atravesar esto y que su voluntad y su destino se cumpla en nuestra vida. Jesús, después de que les dice esto, se bajan llegan a la orilla del mar y se bajan de las barcas y pasa algún tiempo y Él les quiere terminar de enseñar la lección. Y fíjate lo que dice en Mateo 10:28, no teman a las cosas que quieren matarles el cuerpo, porque no pueden tocar el alma. Y a mí me interesa mucho lo que está diciendo aquí Jesús. No teman a lo que puede matar el cuerpo, porque no puede hacer absolutamente nada más. No temas a un virus que solamente lo que puede hacer es matar el cuerpo. Lo que puede hacer es enfermar. No tengas miedo a las cosas que pueden matar el cuerpo, porque no pueden hacer absolutamente nada más. Si tú tienes miedo a las cosas que pueden matar el cuerpo, significa que tú depositaste tu confianza en esa cosa que puede determinar tu destino. Pero Jesús sigue diciendo algo muy interesante. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Aquí lo que está diciendo Jesús, algo muy interesante es, el que tiene el destino de tu vida es Dios. Sí enfrentamos momentos difíciles, sí hay circunstancias adversas, hay enfermedad, hay muerte, hay crisis, hay problemas. Pero ninguna de esas cosas determina tu destino. No le tengas miedo a lo que puede matar el cuerpo, pero que no tiene tu destino. Mejor pon tu confianza, teme a Dios, quien tiene tu destino en sus manos. Y que incluso después de la enfermedad, incluso de cualquier problema, incluso después de la muerte, tu destino está en sus manos. Y esta es una gran lección que les enseñó Jesús a los discípulos. Expectativas contra confianza. No pongas tu confianza en los problemas y en las circunstancias. No pongas tu confianza en esta pandemia. Pon tu confianza en Dios, quien es el dueño de tu destino. No pongas tu confianza en las cosas que matan el cuerpo. Definitivamente hay cosas que matan el cuerpo. Este cuerpo es mortal. Pon tu confianza en Dios, que cumple lo que promete y que aún incluso después de la muerte tiene preparado para nosotros una vida eterna, gloriosa junto con Él. Me encanta lo que está diciendo aquí Jesús. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Eso significa teme a Dios. Pon tu confianza en Dios, quien tiene tu destino en sus manos. Entonces el punto de esta historia, el punto de todo este mensaje, el punto de lo que Jesús estaba compartiendo con sus discípulos es este. ¿Por qué confías en el tiempo difícil y no en Jesús? ¿Por qué estamos confiando más en los tiempos difíciles y no en Jesús? Hoy es un día en que tenemos que empezar a cambiar nuestra visión otra vez y dejar de ver las circunstancias, los problemas, la pandemia, la enfermedad, la muerte, la tristeza, el dolor, la crisis y empezar a ver a Dios y empezar a tener confianza en lo que Él ha prometido. Dios nos acompaña en este viaje. Al igual como Jesús los acompañaba a ellos en medio de la tormenta en la barca, Dios te acompaña en esta barca, en medio de tu problema, en medio de tu viaje, en medio de esta tormenta. Y tu destino está en sus manos. Fíjate lo que dice Jesús, esto es una gran promesa. Mateo 28:20, y tengan por seguro esto: estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos.
Es una palabra y esta es una promesa que Dios hace, es una promesa que Jesús nos hace y es una promesa que nos llena de esperanza. Y es una promesa que no nos da expectativa, sino que nos da confianza. Tú me acompañas en medio de este viaje. Tú vas conmigo en esta barca, en medio de esta tormenta. Yo tengo confianza que tú me acompañas, que tú estás bajo el control de mi vida y que pase lo que pase, mi destino está en tus manos. Yo no voy a poner mi confianza en las circunstancias, que definitivamente las circunstancias y los problemas definitivamente causan miedo. Pero Jesús está diciendo, no tengas miedo, no tengas miedo. Cambia tu confianza de las circunstancias y pon tu confianza solamente en mí. Y quiero que me acompañes, por favor, a orar. Quiero orar por ti. El día de hoy terminamos con esta serie de tiempos difíciles. Pero es importante que tú y yo comprendamos lo que acabamos de ver en estas 3 semanas. Los tiempos difíciles llegan a nuestra vida, pero Jesús nos acompaña en medio de cada circunstancia difícil. Y quiero que me acompañes a orar. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios que cumple promesas. Tú eres un Dios que habla y cumple lo que dice. Y el día de hoy hemos descubierto algunas promesas que tú nos haces. Gracias, Dios, porque yo sé que a mis hermanos y a mí nos acompañas en medio de cada situación, en medio de cada circunstancia difícil. Gracias, Dios, porque el día de hoy podemos entender que las circunstancias difíciles, los problemas, el dolor, la enfermedad, la muerte, la crisis económica, los problemas familiares, son temas que suceden en nuestra vida. Pero tú nos dices el día de hoy, no tengas miedo a esas circunstancias. No pongas tu confianza en esas circunstancias. Pon tu confianza solamente en mí. Y el día de hoy, Señor, yo junto con mis hermanos ponemos nuestros ojos solamente en ti. El día de hoy cambiamos nuestra mirada de los problemas y los ponemos en ti, porque sabemos que tú nos acompañas y sabemos que nuestro destino, nuestra vida después de la muerte, está en tus manos. Señor, restaura nuestra confianza en ti. Si el día de hoy está escuchando este mensaje alguna persona que perdió su confianza en ti, si el día de hoy está escuchando este mensaje alguna persona que se decepcionó porque tenía expectativas puestas en ti que no se realizaron, te pido que tu Espíritu Santo restaure esa fe, restaure esa confianza y que puedan verte como realmente eres, un Dios compasivo que nos da misericordia, pero que también nos da gracia para atravesar los momentos difíciles. Un Dios compasivo que nos da misericordia y gracia y que nos acompaña en medio de todas las dificultades. Un Dios que nos comprende, un Dios que entiende los problemas que pasamos. Tú nos acompañas, Dios, y nuestra confianza está puesta solamente en ti, en el nombre de Jesús. Hermanos, yo lo único que quiero decirles el día de hoy es, no confiemos en los tiempos difíciles. Tengamos nuestra confianza puesta en Dios. No confiemos en lo que puede matar el cuerpo. Confiemos en el que tiene nuestro destino en sus manos. Dios los bendiga.